Oriente y Occidente. Estamos ante un personaje, obispo de Córdoba, Osio de Córdoba, que a los cordobeses nos resulta conocido, familiar, pero que es uno de los importantes padres de la Iglesia, presidente del Concilio de Nicea. Estamos en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que va a tener una serie de actos a lo largo de todo el año 2025. Entre otros, se anuncia la visita del Papa Francisco de la mano del patriarca Bartolomé, los dos en Nicea. Tiene algo que ver con ese acontecimiento y esa fecha lo que vamos a tratar. Además de ese acontecimiento, en la diócesis de Córdoba, si Dios quiere, tendremos un congreso internacional sobre el Concilio de Nicea, en el cual aparece Osio pues como lo que es, presidente del concilio y persona influyente en aquel momento. También habrá una exposición de alta calidad, aunque no de muchos objetos. Quizá de ello don Jesús Daniel pueda comentarme, porque él conoce de cerca toda la evolución del asunto, ¿no? Del 5 de abril al 5 de julio, en la Mezquita Catedral. Es decir, el Concilio de Nicea, del que estamos celebrando el 1700 aniversario y del que vamos a tener en Córdoba un congreso del 10 al 13 de junio, una exposición del 5 de abril al 5 de julio, un acontecimiento en que el Papa y Bartolomé van a ir en persona los dos, también dando un testimonio de hermandad, de fraternidad, etc. El Concilio de Nicea, en su 1700 aniversario, trae grandes acontecimientos. Y ahora pues el postulador nos explicará, el padre Alfonso Ramírez Peralbo, capuchino, nacido en El Viso, es por tanto un hijo ilustre de nuestra diócesis de Córdoba, cuál ha sido el itinerario que hemos seguido hasta el día de hoy. Llevamos 12 años con este asunto, el obispo que os habla, pero la diócesis ya ha tenido antecedentes. Hace 100 años, el obispo Adolfo Pérez Muñoz hizo una peregrinación con 2000 cordobeses en un tren exclusivo desde Córdoba hasta Roma. Toda una peripecia que vale la pena poner en valor ahora y dar a conocer, gracias a toda una documentación que existe y que nos ha facilitado Juanma, que está aquí. Es muy importante porque él nos ha aportado muchos datos que están ahí en los archivos de Córdoba, pero que quizá no los conociéramos, ¿no? Aquella peregrinación fue, digamos, referente en esta búsqueda del punto al que estamos llegando. El Papa Pío XI dedicó un discurso muy amplio y muy laudatorio de Osio. Al volver de aquella peregrinación se inauguró la estatua de Osio en la Plaza Capuchinas, en Córdoba. El nuncio estuvo 3 días en Córdoba para esa inauguración y subieron a las ermitas, puesto que Osio, según una venerable tradición, es el primero de los ermitaños de las ermitas. Pero eso es otro tema que ahí queda anunciado. Osio es un personaje muy importante, no solo porque presidió Nicea, que es el gran concilio ecuménico, sino por su historia. Y ahora podemos hacer, si queréis, alguna alusión. También don Antonio Reyes es especialista porque él ha estudiado la época patrística y él fue el que coordinó el congreso en el año 2013, en el 1700 aniversario del Edicto de Milán, que es como un primer acuerdo de libertad religiosa, Iglesia-Estado. Es cuando viene la paz constantiniana. A partir de ese momento, pues hicimos un congreso cuyo mentor fue don Antonio Reyes, que sabéis es párroco ahora de Santa Rafaela María en la ciudad, y es canónigo y es profesor del seminario en estos temas de patrística. Pues de Osio nos voy a hacer ahora una historia que es larga, pero se os puede ofrecer unas
pistas pues, para vuestra información. Yo sin más voy a dejar la palabra al postulador para que nos diga por qué nos hemos reunido hoy, por qué la cosa es tan gorda. Le escuchamos a él. En el año 2012 coincidimos en Córdoba, toda la diócesis, con don Demetrio a la cabeza, para celebrar el doctorado de San Juan de Ávila, en octubre. Don Demetrio en aquella ocasión me dijo: pregunta en la congregación qué caminos hay o qué se puede hacer para actuar o impulsar o llevar adelante la causa de Osio. Yo hablé con el cardenal Amato, prefecto entonces, y él, como siempre, muy prudente, porque digo, el obispo ha dicho que le pregunte qué caminos hay o cómo se puede, por qué vereda circular para llevar adelante la causa de Osio. Digo, porque se va a celebrar un congreso en el 2013 en Córdoba sobre un siglo de oro, y que preparó Antonio Reyes, y que quiere nombrarme postulador de la causa. Entonces él me contestó, me dijo primero que le escribiera estos términos, se lo expresara por carta, porque Amato era así de fino, que quería que todo quedara dicho pero archivado y guardado, para que no hubiera luego problemas. Y esto lo digo porque muchos me acusan en la congregación de que mis causas van adelante, pero yo soy postulador para pedir y para insistir que mi causa vaya adelante. Si el que quiera que lo haga, o sea, que todo el mundo es libre, o sea, que no es... Entonces dijo Amato que esperáramos a que el congreso terminara, y terminado el congreso, en noviembre del año siguiente, nos vimos de nuevo en Roma. Ya como no había ningún problema, los estudiosos del Congreso no habían manifestado ninguna dificultad, pues él se presentó como actor de la causa y me propuso a mí como postulador. Entonces la congregación el 8 de noviembre aceptó mi cargo como postulador, y mientras él se había encargado de que a los patrólogos o historiadores o teólogos más importantes del Congreso en el que habían participado, que hicieran un voto especial sobre la santidad de Osio. Y entonces, pues los que hicieron este voto pues fue aquí Antonio Reyes, don Juan José Ayán, un profesor creo que de patrística en la Universidad de San Dámaso, el don Manuel Nieto Cumplido, Navascués, de Cotrus, me parece otro, de Courtier, y Victorino Grossi. Este Victorino Grossi es también uno de los patrólogos más importantes, actualmente vive, yo lo visito varias veces en el Agustiniano cuando voy, y él me tiene ahora por aquí, ahora por aquí, ahora por allí, ahora por aquí. Bueno, total, que hecho esto, y no se nos concedía el visto bueno. El Niki Losta, la congregación no lo daba. Entonces yo un día le pregunté a Bartolucci, que era el secretario, digo, bueno, pero ¿por qué tarda esto tanto, este Niki Losta o este visto bueno para hacer la causa de Osio? Digo, ¿de quién depende? Digo, porque el obispo de Córdoba, don Demetrio, es muy amigo del prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe, Monseñor Ladaria, entonces, y le ha dicho que por parte de la congregación de la doctrina de la fe no hay ningún problema para que se haga la causa de Osio. ¿De dónde depende? Y entonces pues me dijo que de donde estaban esperando la respuesta era de la Secretaría de Estado. Entonces él llamó a la Secretaría de Estado y dijo, la Secretaría de Estado respondió diciendo que de esta causa no se hable más, este tema no se remueva, se deje como está y se dé por perdido.
así de dura fue la respuesta. Monseñor Bartolucci, secretario de la congregación, escribió una carta a don Demetrio diciéndole: hemos recibido esta carta de la secretaria de Estado en la que dice que esta causa se quede muerta y que no se mueva absolutamente para nada. Terminado este párrafo, la carta añade lo siguiente: no obstante, la congregación está dispuesta a clarificar cuantas cosas sean necesarias en relación al tema de ocio. Bueno, pues así las cosas, se dejó pasar el tiempo, porque si la secretaria de Estado había dicho una palabra tan fuerte, ¿quién se ponía en contra? ¿Quién, diríamos, le hacía frente a la secretaria de Estado? Pero llegó un día en el que yo pensé, bueno, y así lo hablé con don Demetrio, digo, bueno, don Demetrio, digo, pero el secretario de la Congregación de los Santos dice que la congregación está dispuesta a hacer cuantas clarificaciones sean necesarias sobre Osio, la figura de Osio, su doctrina, etc. ¿Por qué no respondemos nosotros? Puesto que se nos ha escrito, pues nosotros vamos a responder, le vamos a mandar las 6 relaciones que tenemos hechas por los prestigiosos profesores que participaron en el Congreso, voto a favor de la canonización de Osio, y le podemos mandar pues estos materiales tan preciosos que son el discurso de Pío XI a la peregrinación. En el año 25 se celebra el 16 centenario del Concilio de Nicea. Con ese motivo, don Adolfo Pérez Muñoz fue con una peregrinación a la que ha hecho referencia el obispo, 2000 peregrinos desde aquí. El obispo pues hizo a la vuelta una relación de lo que había sido aquella peregrinación, en la que Pío XI echó un discurso formidable, una pieza clave literaria para decir uno, por esta pieza únicamente, esta persona, es necesario hacerla santa. Fue algo terrible, pero no solo en este aspecto intervino el mundo eclesiástico, el mundo religioso, con la peregrinación, con el discurso del Papa, la venida del nuncio Tedeschini a Córdoba, la inauguración del monumento. Esto es un detalle importante que hay que tener en cuenta, porque al margen del mundo eclesiástico, el Ayuntamiento de Córdoba, entonces dirigido, o siendo alcalde de Córdoba, don José Cruz Conde, decide erigir un monumento a Osio en la Plaza de las Capuchinas, que ya saben dónde se encuentran. Pero también encontramos otros documentos del mundo civil. En 1970 se hace el Estado, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, hace una medalla conmemorativa de bronce preciosa que tiene una mano así puesta en la parte pone Osio, y en la parte de detrás creo que pone Dios de Dios, luz de luz, lo pone en latín, Deo de Deo, lumen de lumini, Deum verum de Deo vero. O sea, una parte del credo de Nicea. Y además, en el año 75, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite unos sellos conmemorativos de Osio, que no lo había pedido yo, por lo menos no he podido encontrar que la autoridad eclesiástica haya pedido que se apareció una colección de sellos donde en unos aparece Osio con el báculo de pastor, y en una parte un poco del credo, Deum de Deo, lumen de lumine, Deo, y otro en el que aparece, hay 2 o 3 sellos que, en la documentación que yo tengo, he puesto pie de todo eso. Lo que quiere decir que sea el mundo religioso se interesa por la figura de Osio, pero también el mundo civil reconoce una gran personalidad, lógicamente. Los cordobeses saben de sobra que Córdoba es llamada la sede de Osio, y esto no lo puede negar nadie, ¿no? Aunque en aquella carta de la Secretaría de Estado que escribe respondiendo a la Congregación de los Santos sobre Osio,
lo primero que dice es que Osio es una figura desconocida. Pero ¿quién desconocía a Osio? Córdoba es conocida en todo el mundo como la diócesis de Osio. No lo hemos inventado ahora para resaltar su figura, no, es de toda la vida. Es venerada y respetada como la sede de Osio. Por lo tanto, se prepararon ese argumento, se mandó a la congregación con aquel volumen que yo mandé encuadernar desde Granada, lo mandé a la congregación, al secretario Monseñor Bartolucci, esto lo mandó a la Secretaría de Estado y a los 2 días la Secretaría de Estado había respondido diciendo vía, adelante con la causa de Osio, no hay ningún problema, que sigan. Y entonces pues, fue cuando nos pusimos a trabajar un poco más en serio. Sucedió que nos cogió la pandemia por medio y esto ralentizó mucho. Ciertamente que de haber seguido, de que no, contando con la posibilidad de que no se hubiera dado la renuncia o por límite de edad del cardenal Amato, ni tampoco la renuncia del secretario Bartolucci, ni la del relator general, que era el capuchino, el padre Vincenzo Criscuolo, Osio estaría canonizado hace ya años. Porque, lógicamente, cuando termina Amato, viene Becciu, que ya sabéis en los afares en los que fue metido con aquello de la compra del Palacio de Londres, etcétera, etcétera. Total, que cedió, dimitió como prefecto de la Comunidad de los Santos, se nombró entonces a cardenal Semeraro. Pero cada vez que llegábamos a este punto tenemos que comenzar de cero, porque estos no sabían nada. Entonces había que hacerle una historia de todos los pasos que ya se habían dado. Entonces, ahora nos encontramos con el cardenal Semeraro, que nos dice, bueno, me dijo, lo que podemos hacer es que como en el Pontificio Consejo de la Unidad de los Cristianos, el Papa ha nombrado una comisión para que estudien los santos de la Iglesia Ortodoxa que no tienen ningún problema en cuanto a la doctrina, se puedan pasar a la Iglesia Latina de Occidente, y estaban en ese caso trabajando. Entonces él dijo, pues vamos a llevar allí el material para que lo pasen al calendario de la Iglesia Católica. Pero una y otra, yo confieso la verdad, no he dejado de llamar al cardenal desde entonces y hacen ya unos años, casi todos los meses, 1 o 2 veces, para que sepa que no me olvido del tema de Osio, que lo tenga presente. Entonces dice, bueno, pues lo vamos a llevar allá al Pontificio Consejo de la Unidad de los Cristianos. Bueno, el tiempo pasaba y digo, bueno, ¿qué pasa? Que no responden, no dice, no, es que no sabemos, ¿verdad? Pero dice, yo se me ocurrió una cosa, dice, yo conozco a un profesor del Instituto Oriental que a lo mejor no puede hacer un estudio de la liturgia de Osio, porque don Demetrio, por aquellos años, fue a Atenas a dar un curso de ejercicio a unas religiosas, creo que eran dominicas españolas. Y precisamente coincidió, la tanda coincidió en agosto, y el 27 de agosto, con las hermanas, creo que lo llevaron a una iglesia bizantina donde rezaron la víspera de San Osio de Córdoba. Entonces, como en el Pontificio Instituto de la Unión de los Cristianos parece que aquello no encajó, pues dice, vamos a pedir a este profesor del Instituto Oriental que nos haga un estudio de la como se suele decir, de la liturgia, de la antigüedad del culto que Osio recibe en la Iglesia. Y este señor hace la relación sabiendo que con la Iglesia hemos topado, que las cosas de la Iglesia van despacio, pero la relación la hizo bien y la hizo positiva. Y entonces yo pues, le pregunté al cardenal, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, no, a ver, es que no sé cómo, bueno, pero tenemos el culto, tenemos el estudio de que Osio recibe un culto antiguo en la Iglesia. ¿Por qué no se le presenta al Papa un escrito para que extienda el culto a toda la Iglesia? Y
así en estas guerras y peleas de teléfono de un día para otro, pues sucede que el viernes 24, yo por la mañana cuando veo el teléfono me encuentro con un mensaje que decía más o menos lo siguiente, ¿no? Era un mensaje dirigido al cardenal prefecto de la Congregación de los Santos por parte de don Demetrio, que a mí pues, me llamó poderosamente la atención porque no había quedado yo con él en nada así particular. Le pone el siguiente mensaje de WhatsApp al cardenal Semeraro. Eminencia, empujar la causa de Osio. El Papa me pregunta y lo quiere. Estamos en el año del centenario. Los obispos españoles lo apoyan. Varios peritos que lo conocen bien dan el vía libre para que la causa pueda seguir adelante. El Congreso de 2013 en Córdoba hizo desaparecer todos los prejuicios que sobre la figura de Osio existía. ¿Por qué entonces no llevar al Papa el rescrito de ampliación a toda la Iglesia del culto público que recibe desde siempre con la aprobación de San Atanasio? Entonces yo creí que este mensaje me lo mandaba el cardenal de la congregación. Yo digo, pues si el cardenal tiene todos los pesos, entonces ahora que... Y resulta ya que era cuando el cardenal leyó este mensaje, llamó por teléfono a don Demetrio. Y don Demetrio me dijo a mí la respuesta. Me ha llamado apresuradamente Semeraro. ¿Qué hacemos? A él se le ocurre hacer una posición rápida recogiendo todo el material ya entregado y una relatio de Criscuolo y la presenta por vía de urgencia en la ordinaria para enviarla al Papa enseguida. Entonces, yo con esto traté de llamar al cardenal Semeraro. Entonces lo llamé por la mañana, el viernes, hacia las 11, luego lo llamé hacia las 12, total, que no pude contactar con él hasta las 5 o las 6 menos 10 o por ahí. Entonces a las 6 menos 10 o por ahí, el cardenal me cogió el teléfono y me dijo: usted se tiene que poner en contacto con el padre Criscuolo para presentar una causa, una posición pequeña para que se estudie en el mayor tiempo, a la mayor brevedad de tiempo posible. De tal manera que no hay dificultad, que se ponga todo y que se prepare todo. Entonces dice, porque yo entonces, cuando yo ya había llamado por la mañana al cardenal y no me había cogido el teléfono, me lo cogió a las 12 y me dijo, llama al padre Criscuolo entre hoy y mañana. Y entonces me dijo el padre Criscuolo que ellos habían estado en ese momento en el que yo llamaba a la congregación estudiando el tema de Osio, de presentarle al Papa un promemoria en el que fueran todos los puntos de tal manera que la causa no pudiera volver para atrás. Me explico. La causa de Raimundo Lulio ha pasado por la ordinaria de obispos y cardenales hace ya 2 años. 26 obispos y cardenales dieron el voto positivo, uno en blanco y uno negativo. En el negativo decía que el beato Raimundo Lulio no gozaba no poseía o no tenía el don de diálogo con las iglesias contemporáneas a la nuestra, la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, que no había, por parte de ellos, no había relación de diálogo. Entonces, este voto, este relator lo llevó al Papa, el Papa lo firmó y con eso quedó paralizada la causa del beato Raimundo Lulio, que más tarde o más temprano se aclarará, pero en este caso el promemoria que se llevaba al Papa, me dijo el padre Criscuolo, está hecho en términos que de ahora para atrás, de aquí para atrás, cuando Osio venga proclamado santo, quedan anuladas
todas aquellas historias, documentos, teologías, explicaciones que eran contrarios a la santidad o a la teología de Osio. Y que de aquí en adelante lo que queda es preparar este material pronto para el Congreso de... Entonces, cuando yo ayer por la mañana, a primera hora, llamé al cardenal prefecto, al cardenal Semeraro, para decirle, bueno, llegado a este punto, usted tiene que nombrar al padre Criscolo relator de la causa, porque sin este nombramiento no podemos hacer el trabajo. Entonces, cuando ayer lo llamé, me dijo, sí, no estoy en la congregación, voy en coche. Dice, pero ya he dejado dicho en la congregación que el padre Ture, el subsecretario, haga el nombramiento del padre Criscolo como relator de la causa de Osio. Entonces, cuando yo inmediatamente después llamé al padre Criscolo para comunicarle que esta incidencia, que estaba su nombramiento, me sorprendió con otra grata noticia que yo la he tenido guardada in pectore, que así se lo dije a don Demetrio, pero que ahora la voy a hacer pública. Y es que el padre Criscolo, cuando recibía la comunicación mía como relator, me dio a mí otra gran noticia, y era que el relator actual de la Congregación General, que cuando él me encargó que yo llevara adelante como postulador la causa de la Santa Condesa o de Sorana de la Cruz de Montilla, yo le dije que sí, que yo la llevaba, pero sí, Criscolo era relator de la causa. Entonces hablamos con Criscolo, no había ningún problema, ninguna dificultad, porque él dice que el Papa Benedicto XVI había escrito una carta a Amato diciéndole que podía nombrar relator ad casum para cualquier causa determinada. Y esto sucedió en algunas causas de mártires españolas, entre las cuales está la de los seminaristas de Oviedo, que el padre Fidel González, siendo comboniano, fue el postulador de la causa de los mártires, pero también el relator ad casum de esa causa, o sea que lo fue todo. Entonces, cuando se escribió esta carta de don Demetrio pidiendo el nombramiento del padre Criscolo como relator ad casum de la Santa Condesa, pues parecen que lo tomaron un poco en fin, que no les sentó muy bien. Y más o menos se rieron un poco, pero en fin, sucedió esto ayer precisamente, que el relator general le dijo, tenemos aquí una carta de don Demetrio, obispo de Córdoba, que pide que sea usted nombrado relator de la causa de Sorana de la Cruz. ¿Usted está dispuesto? Dice, yo si la congregación lo decide, acepto el nombramiento. Así que esta es la buena que le voy a dar, que el padre Criscolo será al mismo tiempo relator de la causa de la Santa Condesa, que ya está bastante avanzada también, por otra parte. Así que bueno, pues ahora lo que estamos es corriendo mucho con preparar todas estas relaciones y todo este material a Roma. Ayer pues le mandé al que es postulador de la causa de Osio, todas las cartas que ha habido de don Demetrio constituyéndose como actor de la causa. Después la petición de él pidiendo el nihil osta a la congregación de las causas de los santos sobre la causa de Osio. Después otra carta que le escribe al patriarca Bartolomeo para decirle que apoye la causa de Osio ante el Papa a fin de que el culto se extienda a la Iglesia Católica, a toda la Iglesia Universal. Y lo que fueron cartas, ahí quedé, también le mandé el place de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y queda el place de la plenaria de la Conferencia Episcopal, que también lo aprobó porque me dijeron en la congregación que tendría más peso la carta que pasa por la plenaria de la congregación de los santos. Entonces, pues en este punto estamos, o sea, yo a calzón caído. Sí, termina también diciéndonos este lunes fue el prefecto en audiencia al Papa y ahí es donde nos viene toda la prisa con la que ahora nos encontramos. Las relaciones
se la hemos mandado a don Antonio, puesto que él fue el comisario del Congreso sobre Osio de Córdoba en el 2013, entonces es necesario que él la vea. Ya hemos estado aquí antes un poco en su ordenador, porque hay una de don Manuel Nieto Cumplido, hay 2 relaciones que después unificó en una que se publicó en Estudia Cordubensia. Entonces yo ya le he dado la ha cogido a él, ya tiene para que en el... Pues lo he dicho al principio, llevo 12 años trabajando en el CECANS. El proceso está cuando el obispo pide el Nihil Osta a la congregación. No, eso no tiene nada que ver con la causa, es documentos a favor de Osio, son hechos. ¿Eh? Sí. Todo esto. Lo que está diciendo el postulador es, porque en derecho las cosas son exactas, son 12 años, desde que yo como obispo de Córdoba me constituyo en autor de la causa y pido, y ha habido su freno, su avance, su sí, su no, pero claro, antes hay una historia, primero que Osio es de hace 1700 años y tiene culto con la aprobación de San Atanasio, que son compañeros. Él es el que ha visto de cerca quién es Osio y San Atanasio es el que promueve en todo el Oriente el culto a Osio. Tiene culto desde que se murió. En el Occidente, sin embargo, hay otra versión, una leyenda negra, que lo hay en otros muchos puntos en la historia, pero en este caso de Osio, que si Osio era un hereje, que si Osio... Entonces el congreso que hubo aquí en el 2013 un poco analizó todos los documentos hasta el día de hoy, y hoy son muchos los documentos, gracias a Dios, y disipa la acusación de hereje. Si Osio no es hereje, ¿qué es lo que impedía tener culto? Y Osio tiene culto en el Oriente, esa es la razón que el obispo le dice al Papa, Papa Francisco, que ha sido todo el tiempo él el que ha llevado esto. ¿Qué dificultad hay para...? Pues ninguna, él lo ha visto siempre desde el principio. En el mes de mayo yo estuve a ver al Papa para otras cosas y él me preguntó sin yo decirle nada, ¿y lo de Osio cómo va? El Papa Francisco. No lo sé. Nos han dicho que cuanto antes. Pues puede ser un mes, 2, 3. Vamos a ver si trabajamos para que el 25 de mayo, que el Papa va a Nicea, el Papa y Bartolomé van a Nicea juntos, como hermanos. Bueno, para entonces a ver si Osio está ya en los altares. Porque cuando ha venido Bartolomé en noviembre, no pasado, sino el anterior, noviembre del 2023, yo me presenté en Madrid y le di una carta al patriarca Bartolomé, que cuando me saluda, el presidente de la conferencia dice, el obispo de Córdoba, y dice Bartolomé, Osio. Bueno, lógico, porque él... Esperamos que este año pueda estar, depende un poco de la diligencia de todos, pero ya no hay ninguna dificultad. El Papa mismo, el lunes, cuando se reúne con el prefecto, le dice, venga, a presentarlo, que yo quiero que esto esté en el año 2025. Nosotros, escuchando eso del Papa, a ver si nos damos prisa, antes de que esté en mayo, a lo mejor hay algún fleco que hay que esperar, por eso no podemos dar fechas, porque eso lo hace la congregación. Pero estamos en que para el viaje que el Papa va a hacer con Bartolomé a Nicea, que es anterior, una semana antes, al Congreso, para ese viaje y para el Congreso esté terminado este tema. Esas son nuestras previsiones, pero ahora... Eso ya sería... Esto ya no requiere ceremonia de canonización ninguna. Y le aclaro otra cosa. En un proceso de beatificación o canonización no solo son necesarias las declaraciones de los testigos, que se les hace un interrogatorio, etcétera, sino todo documento que avale o esté a favor de ese hecho.
Obviamente, he repetido antes que si hay una medalla conmemorativa, si se emite un sello, si se le hace una estatua, quiere decir que Osio en el mundo civil es también considerado como un gran personaje, porque no se le levanta una estatua ni se emite un sello, ni se emite una medalla conmemorativa, que lo ha hecho la Fábrica de Moneda y Timbre. Por tanto, los discursos que Pío XI dice en 1925 a la peregrinación de Córdoba, los que dice con la peregrinación en el 1957, cuando Fray Albino lleva otra peregrinación a Roma, y el discurso de Pío XII es también de lo más brillante que pueda ser sobre Osio, valen todos esos documentos, como valen también otros muchos documentos que Juanma, que tiene recogidos de la ermita, nos han valido. Por ejemplo, uno del marqués de Escalonias, en el cual, al hablar de la biografía, dice que Osio, de joven, fue a Egipto a estudiar y allí tuvo ocasión de estar en contacto en la Tebaida con San Antonio Abad. Y también conoció a San Atanasio. Entonces, este tipo de vida eremítica o de vida monástica, o monacato, como dicen aquí, le llenó tanto que cuando vino a Córdoba fundó el primero eremitorio Valparaíso en las ermitas de Córdoba, donde se quedó como eremitario a vivir él el primero. Antes, después, ya Constantino lo llamó lo hicieron obispo de Córdoba, y dada que, sobre todo en el concilio de Elvira, del año 300 y algo, donde se dieron normas muy precisas sobre la vida de los sacerdotes, este congreso o concilio de Elvira tuvo tanta importancia que resonó en todas las diócesis del mundo, que inmediatamente empezaron a poner y a aplicar en sus diócesis los cánones que procedían del concilio de Elvira. Por lo tanto, quiere decir que el influjo de Osio, no solo en Elvira, sino fue grande en toda la Iglesia Católica, puesto que las normas que se deciden en Elvira se aplican otros obispos en las diócesis respectivas suyas, en las que hace al caso aceptar estas normas. Así que todo material externo, pero que apoye esto, pues vale. Lo mismo que si hay un material externo contrario, pues haya que clarificarlo y desmontar su... Sí. Dime. No, es que lo que tenemos pensado es que cuando el Papa firme la expansión del culto o la canonización, invitar al prefecto que venga, sea él el primero que celebre. Eso será, y será sonado en Córdoba, claro, pero no sabemos, no ponemos fecha. Claro. Eso fue en Roma, la canonización. No habrá celebración en Roma de la canonización, sino habrá simplemente un escrito de parte del Papa, por el cual celebraremos aquí por todo lo alto lo que haya que hacer, e invitaremos a todos, a los reyes, a los emperadores y a todos los sabios y por haber, que vengan a Córdoba. Yo quería dar la palabra a don Antonio, que para eso está aquí, si quiere decirnos alguna palabra, porque él conoce, ha convivido con los padres, es de la época aquella de Osio, así que nos cuente algo. Brevemente. No sé qué contar a propósito de la figura de Osio, pero yo creo que todo lo que había que decir, ¿no?, a propósito de la figura de Osio se clarificó en el marco, ¿no?, de ese congreso que se celebró en el año 2013, ¿no? Y es verdad que esas relaciones, ¿no?, que se hicieron a posteriori, ¿no?, pues marcan, ¿no?, ahí el voto unánime, ¿no?, de todos esos peritos y expertos, ¿no?, entre los cuales, humildemente, bueno, yo me hallo, pero no llego a la talla, ¿no?, ni siquiera intelectual ni moral de ellos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, es una noticia, ¿no?, que a todos nos agrada, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues esa sombra que en Occidente, ¿no?, infundada, pues porque un escrito de los luciferianos que Isidoro de Sevilla, ¿no?, copia acríticamente, ¿no?, pues vierte, ¿no?, una sombra sobre la figura de Osio, ¿no?, que entenebrece, ¿no?, su memoria histórica. Y entonces eso es lo que hace, sobre todo, ¿no?, que
esas calumnias vertidas únicamente desde fuentes arrianas en torno a una posible defección de Osio en el segundo concilio de Sirmio del año 357, pues que hagan que en Occidente pues no se reconozca su culto de santidad. Y entonces, mientras que en el Oriente todas las fuentes antiguas reconocen y su introducción en los menologios y en el sinasario oriental pues es muy pronto y su culto es reconocido incluso por el mismo San Atanasio y su memoria es honrada, pues en Occidente no. Entonces hace que la Iglesia, ¿no?, en este 1700 aniversario de la celebración del Concilio de Nicea, pues haga coincidir también, ¿no?, y hacer extensivo ese culto de santidad en la Iglesia occidental, una vez despejadas también las dudas sobre esas sombras, ¿no?, que se han vertido inintencionadamente, porque bueno, pues los criterios histórico-críticos, ¿no?, pues se han ido clarificando a lo largo del tiempo, pues a todos yo creo que nos llena de alegría, ¿no?, básicamente. Sí, la verdad es que quizás algunos se preguntarán, bueno, ¿y tiene realmente sentido, ¿no?, el mover ahora todo este proceso, ¿no? Como, pues ya ven que hay mucha tenacidad ahí por parte del padre Alfonso, pero sobre todo por parte de don Demetrio, de nuestro obispo, ¿no? El empujar una causa por una cuestión de justicia, lo primero. Es decir, no se trata de que ahora Osio entre en el cielo, ¿no?, cuando se le declare santo, sino que él ya está en el cielo, y es una cuestión de justicia reconocer esa santidad que aquí, como decía don Antonio Javier, pues está un poco ensombrecida por la leyenda negra, ¿no? Pero yo quisiera pues hacer mucho hincapié en lo que eso significa para nuestra diócesis y para nuestra ciudad. Es decir, el hecho de que se reconozca un personaje, probablemente la persona más importante a niveles de jerarquía de la Iglesia, pues del occidente cristiano, ¿no? Es decir, esa figura de Osio cordobés, lo que no está hablando de la importancia de la comunidad cristiana en esa Córdoba de finales del siglo III y principios y hasta mediados del siglo IV, porque lo normal es que se eligiera precisamente dentro del clero local, se eligieran los obispos, pero como ese personaje llega al nivel en el que vemos en la historia, ¿no?, como consejero y de Constantino, etcétera, ¿no? Es decir, estaba hablando de la importancia que en Córdoba, que no olvidemos era la capital de la Bética, tenía la comunidad cristiana. Lo sabemos también por la arqueología. Por esos sarcófagos tenemos la mejor colección de sarcófagos paleocristianos de España, junto con Tarragona, ¿no? Y está hablando de la potencia, ¿no?, del cristianismo en la Córdoba de la época. Pero es que eso además se trasciende, porque al ser el presidente del concilio, pues esa fe de la Iglesia que se profesa en todo el mundo católico desde entonces hasta nuestros días y hasta el final de los tiempos, surge precisamente del concilio de Nicea, ¿no? Por eso don Demetrio quiso promover la celebración del congreso, de la exposición, que ya nos lo ha dicho, comenzará en abril la exposición, el congreso se hará a finales de junio, y significa poner a Córdoba no solo en el centro de la cristiandad, como cuna en torno a esa figura tan sublime de Osio de la fe de la Iglesia o del desarrollo y la sistematización de la fe de la Iglesia, sino en la actualidad lo que significa que Córdoba se convierta en uno de los centros donde se esté promoviendo y se esté celebrando pues un aniversario tan grande, ¿no?, esos 1700 años de la celebración del Concilio de Nicea. Pues yo creo que todos nosotros nos tenemos que alegrar y eso va a significar para Córdoba una proyección internacional, no solo a niveles eclesiásticos, como digo, sino también culturales, y yo creo que tiene que ser un motivo de alegría para todos.